Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión con la que ponemos en marcha de nuevo las jornadas y webinars que celebramos habitualmente. Y en esta ocasión vamos a conocer con más detalle el funcionamiento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, de la mano de su presidente, José Antonio Caínzos. Agradecer en primer lugar a José Antonio su presencia hoy aquí con nosotros y también a mis compañeros Paco Ruiz Risueño, of Counsel de Broseta y vicesecretario del CIAM, y a Jesús Carrasco, socio de la firma, por el impulso de esta iniciativa. Como muchos ya sabéis, el CIAM es un centro creado a comienzos del año pasado como resultado de la integración de la actividad internacional de la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, a la que se sumó también en su condición de socio estratégico el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El CIAM tiene como objetivo posicionarse como referente en el arbitraje internacional en español, apoyar el desarrollo del arbitraje en portugués y servir como puente entre Europa y América Latina y los mercados de África, Asia y Oriente Medio. Durante este primer año de funcionamiento, un año que además se ha presentado de la manera que todos conocemos, desde el CIAM, y como nos explicarán a continuación con mucho más detalle José Antonio y Paco, se ha llevado a cabo ya una intensa actividad de difusión en el sector jurídico, en organizaciones empresariales y en universidades. Se han firmado acuerdos de colaboración con cortes de arbitraje y con centros de mediación internacional y se han puesto en marcha grupos de trabajo sectoriales en materias absolutamente trascendentales a día de hoy, como la energía, la construcción, el turismo y el sector inmobiliario, entre otros. El CIAM nace, además, en un contexto en el que el uso de mecanismos colaborativos de resolución de disputas se antoja imprescindible para superar con éxito las contingencias de la crisis y ante un sistema judicial ciertamente saturado. En Broseta no somos tampoco ajenos a esta realidad y como tal disponemos de una unidad de asesoramiento especializada que lidera nuestro socio Jesús Carrasco y al que el propio Paco también colabora y nos ayuda, y a quienes he mencionado con anterioridad, en la que participan también árbitros de consolidada trayectoria nacional e internacional, y desde la que asesoramos de forma integral todo el ciclo del proceso de arbitraje. Volviendo a la figura de CIAM, probablemente no hay muchos profesionales mejor capacitados para la presidencia de esta institución que quien hoy nos acompaña, José Antonio Caínzos, árbitro y abogado, con una trayectoria brillante en nuestro entorno en materia de litigación y de arbitraje. José Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogado del Estado en excedencia. Inició su carrera profesional en la Abogacía del Estado en 1986, primero como abogado del Estado ante los Tribunales de Madrid y posteriormente como abogado del Estado jefe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y en 1994 dio el salto al sector privado como socio de Baker & McKenzie. En sus más de 25 años en esta firma, José Antonio desempeñó todo tipo de cargos directivos, llevando más de 150 casos de arbitraje comercial y de inversiones, así como múltiples procedimientos civiles y mercantiles en el área procesal. Desde el año pasado cuenta con su propia firma jurídica y es también, como todos sabemos, el primer presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Adicionalmente, José Antonio es socio fundador y presidente de honor del Club Español del Arbitraje, miembro de la Comisión de Arbitraje del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional y miembro además de las listas de árbitros de numerosas instituciones como la Corte Española de Arbitraje, el Centro de Arbitraje de la Asociación Comercial de Lisboa, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, el Centro Internacional Asiático de Arbitraje o el Centro Internacional de Arbitraje de las Islas Vírgenes, entre otros. A buen seguro que de su intervención extraeremos valiosas conclusiones sobre la relevancia del arbitraje en nuestro entorno y la valía del CIAM para su impulso de la práctica actualmente. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación hoy aquí, José Antonio. Y me gustaría también agradecer, por último, a Paco Ruiz Risueño y a Jesús Carrasco su dedicación para el impulso y la consolidación del arbitraje en nuestra firma. También a ISDE, como institución académica que colabora con nosotros en este acto, y una entidad muy vinculada con el apoyo a los métodos alternativos de resolución de disputas.
Gracias a todos los presentes por el interés mostrado en esta iniciativa y esperando que sea de provecho, le cedo la palabra a mi compañero Paco. Buenos días. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación. Gracias, José Antonio, por tu presencia. Gracias a Jesús y gracias a todos los que asisten en esta importante jornada. Importante por el tema de que se trata, porque después de muchos esfuerzos y de muchas renuncias, se consiguió establecer y crear en España un centro internacional de arbitraje, que era una especie de clamor popular, era una vieja aspiración del mundo arbitral y por fin lo hemos conseguido. Y los abogados, las empresas tienen a su disposición un instrumento, una herramienta, un centro de arbitraje que debe ser usado por los mismos con el orgullo de ser una entidad, en este caso, genuinamente española. Yo en esta primera parte voy a referirme al nacimiento del CIAN, a quienes lo hicieron o lo hicimos posible, por qué lo hicimos y para qué, y cómo lo hicimos y por qué. Para a continuación que sea el presidente del CIAN, José Antonio Caínzos, el que exponga el funcionamiento de esta importante institución arbitral que debe ser un reclamo, digo, para los despachos y para las empresas españolas. Ya lo ha dicho Rosa anteriormente, a quien agradezco una vez más sus palabras. Fuimos 3 instituciones arbitrales, la más representativa del arbitraje nacional, del arbitraje español, la Corte de la Cámara de Madrid, la Corte de la Cámara de España, antiguo Consejo Superior de Cámaras, y la CIMA, la Corte Civil y Mercantil, de la que me honro en ser secretario, los que pusimos las bases, el esfuerzo y la voluntad para constituir esta importante institución arbitral. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque nos llamaba la atención, primero porque era una necesidad, pero una necesidad no romántica, sino real. Es decir, llamaba la atención que España, que reúne todas las condiciones, España como país, todas las condiciones para ser un punto de referencia en el arbitraje internacional, no tuviese una corte que con una única voz, con un único sentir y debidamente coordinada que ofrecer tanto a los nacionales como a los extranjeros. España tiene unas leyes arbitrales, una ley de arbitraje del año 2013, desde el año 2003, perdón, modificada y actualizada en el año 2011, que es un punto de referencia a nivel internacional. Es de las leyes más modernas y avanzadas del arbitraje internacional. Reproducción o traslación, por decirlo de alguna forma, de la ley modelo de las Naciones Unidas. Tiene unos árbitros cuya calidad, cuya capacidad, cuya preparación es equiparable sin ningún tipo de dudas, y no estoy haciendo falso patriotismo, equiparable a la capacidad de cualquier árbitro internacional. Tiene unas instituciones arbitrales fuertes, sólidas y de un reconocido prestigio. Tiene magníficos abogados. Tiene un tribunal constitucional que está defendiendo y apostando por el arbitraje como modo alternativo de solución de conflictos. Y tiene además España una situación, digamos, estratégica internacional que nos hace tener un mercado prácticamente propio, que es Latinoamérica. El idioma, la identidad de culturas nos hacía pensar que España debía de tener necesariamente una importante institución arbitral. Y no solamente por eso, sino porque si no hacíamos lo que teníamos que hacer, lo que debíamos de hacer y pensábamos más en el país que en nosotros mismos, lógicamente España volvería a ser un sujeto pasivo de la intervención de otras instituciones arbitrales extranjeras que estaban preparadas y se estaban preparando. Parece que les cogimos con el pie cambiado, lo digo con toda sinceridad, para introducirse en España a costa precisamente de las discusiones que veníamos manteniendo estas 3 importantes instituciones arbitrales, a las que se unió, como ha dicho acertadamente Rosa, nuestro Colegio de Abogados de Madrid, cuyo presidente, José María Alonso, fue el primer presidente del Club Español del Arbitraje y es un gran defensor del arbitraje tanto nacional como internacional. Por eso entendíamos que
debíamos de hacer un esfuerzo, de no mirar en nosotros mismos, sino en mirar en un proyecto común para ofrecer en el ámbito internacional una corte que fuese punto de referencia. Esa era precisamente la idea. No es, pues, fruto de un capricho, sino resultado de la experiencia y de la reflexión. Es un proyecto de país, un proyecto donde las tres instituciones arbitrales y el propio colegio, pero sobre todo esas tres instituciones arbitrales, hemos cedido parte de nuestras competencias y de nuestras atribuciones en el ámbito internacional precisamente para crear, hemos renunciado todos con el mismo espíritu de colaboración para crear esta importante institución arbitral que debe ser un proyecto de país. Y no lo digo desde un nacionalismo trasnochado, sino desde la necesidad de que España tenga en el concierto internacional del arbitraje el lugar que por su prestigio y por la calidad de sus servicios le corresponde. ¿Y cómo lo hicimos? Ustedes se preguntarán, o vosotros os preguntaréis, cómo es posible que, siendo tres instituciones arbitrales de una estructura y composición tan distinta, pudiésemos llegar a un acuerdo. Efectivamente, la Cámara de Comercio, o mejor dicho, la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid y la Corte de la Cámara de Comercio de España no son instituciones arbitrales, sino que son servicios de corporaciones de derecho público, como son las propias cámaras. Mientras que CIMA es una Corte Civil y Mercantil que adopta la fórmula de asociación privada según las exigencias de nuestra ley de arbitraje, que permite que las personas jurídicas puedan ser instituciones arbitrales adoptando bien la fórmula de corporación de derecho público o bien la fórmula de asociación. Pues en este debate la primera cuestión que teníamos que resolver era de cuál era la forma jurídica que debíamos de utilizar para que todos nos sintiésemos cómodos y para que lógicamente se cumpliese con las leyes españolas. Fruto de este diálogo surgió la fórmula de la asociación y así se creó la Asociación Internacional de la Arbitraje de Madrid, en cuyo seno se creó como un servicio clave y fundamental el servicio o el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAN. Y a partir precisamente de esa constitución y a la vista de las nuevas circunstancias también ha nacido el servicio de mediación, de tal forma que hoy el CIAN no solamente es un centro internacional de arbitraje internacional, sino que también es un centro de mediación internacional. Todo esto por el esfuerzo de los asociados, que así lo tuvimos claro. Se trataba además de crear una institución claramente independiente. Y el primer ejemplo de la independencia está en que cuando se planteó la posibilidad de nombrar al presidente de esta institución, podíamos haber optado, como se ha hecho en algunos otros países, por establecer un sistema rotatorio entre los tres asociados. Pero quisimos que fuese una persona, digamos, ajena a la estructura de las organizaciones de cada una de estas instituciones, quien presidiera esta institución. Rosa acaba de hacer referencia al currículum de José Antonio Cañizos y, lógicamente, en su lectura se pone de manifiesto que el único punto en el que al principio estuvimos de acuerdo las tres instituciones, incluido también el Colegio de Abogados de Madrid, fue en la figura de su presidente, de José Antonio Cañizos, por su prestigio, por su experiencia, tanto en el derecho público como en el derecho privado, por su compromiso ético, por su honradez y porque él estaba convencido, y así lo pondrá de manifiesto y así nos lo puso de manifiesto, en la bondad del proyecto. No han sido pocas las dificultades para conseguir esa independencia funcional, esa transparencia en el actual. En el actual podemos decir, y lo digo sin ambajes, porque esta fue uno de los grandes desafíos que teníamos los asociados fundadores de esta institución. Uno de los grandes desafíos fue precisamente el conseguir un sistema de designación de árbitros que es el más transparente de todas las instituciones arbitrales que yo conozco. Yo lo explicará, lógicamente, con más detalle José Antonio Cañizos. Es una finalidad también y una corte que transmite y que debe transmitir seguridad y confianza. La seguridad y confianza que transmitimos los propios asociados, donde en un esfuerzo
de comprensión, hemos llegado a adquirir una mutua confianza, una lealtad institucional a prueba de cualquier desafío y una permanente colaboración entre las tres instituciones arbitrales, desde el funcionamiento y desde la constitución de esta institución arbitral, que nació precisamente en un memorándum que se denomina de entendimiento para la unificación de cortes existentes en España, de 18 de diciembre de 2017. A partir de ahí, lógicamente, pusimos manos a la obra y nos hemos entendido y hemos unificado, hemos coordinado para crear esta institución. No se trata de sumar, no se trata sino de coordinar. No es una suma aritmética, sino se trata de firmar, de asociar proyectos, de unificar, de coordinar y, en definitiva, de crear una estructura permanente de colaboración entre las tres instituciones arbitrales. Y también queríamos que no solamente fuese una institución independiente, transparente, segura y de confianza, sino que además fuese competitiva en cuanto a sus propios costes, con unos costes razonables y claramente competitivos. Hemos hecho la modificación de nuestros propios estatutos particulares de cada una de las instituciones para crear este servicio que ponemos a disposición del mundo arbitral internacional y del mundo arbitral español. Nosotros pedimos, solicitamos y queremos que hemos hecho el esfuerzo necesario para que los españoles, para que los árbitros, para que los abogados, para que los empresarios, para aquellas sociedades que se dedican a la actividad mercantil, incluso inversiones, hoy cada día mayor es la expansión de empresas españolas en el extranjero o de empresas extranjeras en España, para que tengan una herramienta fiable y que España por fin tenga y sea un punto de referencia en el arbitraje internacional. A partir de ahora, puestas esas herramientas, es necesario llevarlas a la práctica, de tal forma que el convenio de constitución se firmó el 22 de abril de 2019 y la inscripción en el registro de asociaciones previo otorgamiento de la escritura de constitución de la asociación el 25 de julio de 2019 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2019 y el 1 de enero del año 2020, de este año tan especial y tan peculiar, se puso en funcionamiento como aquí se ha dicho. Esta es la herramienta cuyo funcionamiento y cuyas especificidades ahora os remitirá y os referirá también nuestro presidente y amigo y compañero José Antonio Cañizos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias al despacho Broseta, a Rosa, a Jesús, al equipo informático y especialísimamente, perdón, a Paco, porque tenemos la suerte de contar hoy en este acto con uno de los padres fundadores. Como él mismo ha explicado, él es una de las personas, aunque no lo ha dicho, que ha intervenido de una manera decisiva para que hoy exista CIAM. De manera que no solo quiero darle las gracias por haber hecho posible hoy esta presentación para todos vosotros, sino también por su aportación inmensa durante todos estos años que nos han traído a que hoy tengamos una realidad, una buena noticia, como decía el título de la presentación para todos los abogados, que es la presencia de CIAM. Hemos preparado una presentación, voy a ir rápidamente por ella para dejar tiempo para las preguntas. Yo creo que un primer mensaje fundamental es que CIAM no solo es algo que debe interesar a quienes trabajamos a diario en el mundo de la resolución de conflictos, sino a los abogados en general, a los abogados que trabajáis en áreas muy diversas, muy dispares, en operaciones mercantiles, en operaciones financieras, inmobiliarias, en el mundo del derecho privado, en el mundo del derecho público, en definitiva, de todos aquellos supuestos donde hay que resolver algún conflicto. Creo que es un elemento fundamental, y mi experiencia en despachos me lo dice también, el que los procesalistas seamos capaces de convenceros a los abogados de operaciones de que este tema, el de la existencia de las cláusulas de resolución de conflictos y la elección que en ellos se hace a un determinado centro, es fundamental. Yo creo que
No hay ninguna duda que hoy el sistema judicial, no solo en España, sino en los demás países, se ve incapaz de dar respuesta muchas veces de una forma adecuada y prácticamente siempre en el tiempo adecuado, y por tanto hay que buscar otras opciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo creo que efectivamente otra de las cuestiones que hoy tenemos que partir, y también para los más jóvenes que me están oyendo, creo que ellos ya van a vivir con esta realidad, es que el mundo de la resolución de conflictos se ha hecho extraordinariamente abierto. Los que tenemos cierta edad, probablemente lo único que nos enseñaron en la universidad era que había procedimientos judiciales, la ley de procedimiento civil, las demás leyes procesales. Hoy el mundo ya no es así. Hoy los tribunales estatales de justicia evidentemente están ahí, cumplen una función importantísima, pero hay que tener en la cabeza muchas otras opciones, no solo el arbitraje, también la mediación, como ya ha explicado Paco. También hacemos ese servicio porque consideramos que en este año en particular, en el 2020, era fundamental dar a las empresas una herramienta de resolución de sus conflictos de manera negociada, rápida, que evitase tener que acudir a ningún sistema de resolución, fuera el judicial o el arbitral. Pero hay otras muchas, la conciliación, las dispute boards en determinadas áreas como el mundo de la construcción, los peritos dirimentes, multitud de opciones, y hoy un abogado tiene que tener en la cabeza que la solución buena no es necesariamente nunca una sola, sino que hay que saber combinarlas, hay que saber jugar con ellas y ver cada caso cuál nos exige, cuál puede ser más eficiente para nuestros clientes. El arbitraje, yo creo que lo que no cabe la menor duda es que en el mundo de las operaciones internacionales se ha impuesto. Nadie acude a la vía judicial del país de una de las partes, esa es la regla general. Hay siempre una desconfianza, incluso en países con sistemas judiciales eficientes y honestos. Lo cierto es que nadie quiere jugar en campo ajeno. Por eso, evidentemente, se acude normalmente a la opción del arbitraje internacional. También quiero insistir en la vía de la mediación. Creo que es una solución muy eficiente, es una opción perfectamente válida, es una opción barata, y creo que además tiene una gran virtud, que es una solución que insta a que se genere una cultura pactista que muchas veces no existe en los países. España es un ejemplo de ello, y que realmente creemos que entre todos debemos impulsar. Pero como es cierto que la mediación no necesariamente puede resolver un conflicto, porque si las partes no se ponen de acuerdo hay que buscar otra solución, evidentemente el arbitraje siempre es la que nos va a permitir en este ámbito de las operaciones internacionales tener una salida para la solución del conflicto. Las dos son perfectamente compatibles y de hecho las cláusulas híbridas se están extendiendo cada vez más. Si vemos, por tanto, la cláusula de resolución de disputa rapidísimamente, solo quiero recordaros aquí varias cosas, para los que, sobre todo para los que no sois procesalistas, que seáis conscientes de la enorme importancia de esta cláusula, que somos conscientes de que a veces cuando negociáis los contratos llegáis agotados al final del mismo, ya es donde menos se quiere discutir, y sin embargo esta cláusula es muy importante. Pues yo, si me permitís que os dé algunos consejos, empezaría por decir que utilicéis siempre cláusulas modelo, las más sencillas, las testadas, las que no dan problemas, las cláusulas que con muy buena voluntad se elaboran ad hoc, muy largas, queriendo preverlo todo, son las que en la práctica suelen dar más problemas, suelen ser las patológicas. En el ámbito del arbitraje, además, si se opta por esta solución, creo que sin ninguna duda el arbitraje institucional, como regla general, es mejor opción que el arbitraje ad hoc. La solución del arbitraje ad hoc es perfectamente válida, pero en la práctica la experiencia nos demuestra que cuando una de las partes luego no quiere que el arbitraje vaya adelante, que el arbitraje ad hoc, suele haber muchos problemas que no los hay en el institucional. Si optáis, por tanto, por arbitraje institucional, la siguiente cuestión es que corte. Y lo que es cierto es que no todas las cortes de arbitraje son iguales, ni mucho menos. Hay enormes diferencias. Es una elección importante. Y es una elección que además va unida a todas estas cosas que os pongo aquí fundamentales, ¿no? Obviamente siempre se quiere ahorrar tiempo y siempre se quiere ahorrar dinero, que es lo lógico, y en esto también las cortes son muy diferentes, pero el elemento fundamental es con qué árbitros vas a contar y con qué sistema de designación de árbitros. Siempre se dice que el arbitraje vale tanto como sus árbitros, y es la verdad, y el sistema de designación es muy diferente según los casos. Anticipo ya que si han optado por la fórmula de no tener lista, luego me referiré brevemente
al sistema de designación, aunque el sistema de listas está todavía muy utilizado en muchas instituciones y es perfectamente válido. La sede del arbitraje es un elemento fundamental. La sede hay que, para los que no trabajáis normalmente en el mundo del arbitraje, pensar que la sede del arbitraje es una suerte de sede virtual. Es decir, cuando se pone como sede del arbitraje una determinada ciudad, no significa que todo vaya a desarrollarse en esa ciudad, que vayas a tener que celebrar las vistas en ella, etcétera. Puede que sea así o puede que no sea así. Lo que sí tiene es un importante efectos jurídicos a efectos de la nacionalidad del laudo, por tanto, de la ejecución del mismo, de la posible anulación y otras cuestiones. El idioma es igualmente un dato muy relevante en la medida en que el idioma puede condicionar la elección de abogados, de árbitros y los costes. Y evidentemente la cuestión de la ley aplicable al fondo de la discusión, que en realidad no forma parte, no debería formar parte de la cláusula de resolución de disputas, aunque muchas veces aparece en ella, es otro elemento en el que, al que he querido referirme simplemente para aconsejaros que no entre, digamos, en esa negociación de la cláusula de resolución de disputas, porque realmente es una cuestión muy diferente, con unos efectos enormes. Y yo me he encontrado en ocasiones con la sorpresa de ver que las partes habían pactado una ley aplicable sin saber realmente el impacto que tenía, qué es lo que habían pactado, qué es lo que esa ley decía. Por tanto, creo que es una materia que conviene separar. Pero pasando ya, aquí tenéis, bueno, el convenio arbitral tipo de Cian, que no es nada original, no ha inventado nada, simplemente os lo pongo ahí para que lo veáis, es una cláusula arbitral muy sencilla, que da todas las garantías de que no va a tener ningún problema, como suele ocurrir con las cláusulas arbitrales tipo de las instituciones, que es a las que me he referido y que recomiendo. Pasamos ya entonces a Cian. Bueno, aquí no me voy a detener porque Paco lo ha explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo y además con el conocimiento directo que le da haber participado en todo el proceso de creación de Cian. Solo quiero destacar dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Aquí están los actores que la hicieron posible, las instituciones, detrás están las personas, como Paco, que es lo más importante, los que han hecho posible que estas instituciones hicieran este movimiento, pero los dos elementos fundamentales son, el primero, la unión. Yo creo que en las presentaciones que estamos haciendo también fuera de España, os aseguro que el dato que causa mayor interés y mayor admiración es que todas estas instituciones hayan sido capaces de unirse. Y hay muchos países donde están mirando el ejemplo de España, precisamente ahora mismo, como un ejemplo a seguir y están preguntando, bueno, cómo se gestó esto, ¿no? Evidentemente, eso creo que es un dato muy importante. Por primera vez España, como decía Paco, tiene una sola institución, que es la imagen de España en el arbitraje internacional. Esto es un inmenso logro que solo se ha podido conseguir en base a la enorme generosidad, a la visión de futuro, a la capacidad de aunar voluntades que han tenido las personas que participaron en ese proceso, a las que quiero agradecérselo hoy públicamente, Paco, en representación de todos ellos. Y el segundo elemento fundamental que creo con el que nace Cian es el que también hago referencia ahí. Cian es una mezcla de empresarios y abogados, porque como veis, de las 4 instituciones que lo crearon, 2 son instituciones de base empresarial, las cámaras de comercio correspondientes, y 2 son instituciones de abogados puras, digamos, la CIMA y el propio Colegio de Abogados. Creo que eso crea una simbiosis muy interesante, creo que ha creado una nueva institución que tiene una sensibilidad adecuada a la forma en la que hay que hacer el arbitraje desde el punto de vista de los abogados, pero también muy especialmente a cómo hay que tratar a los clientes, a los empresarios, que son los que justifican realmente la existencia del CIAN. Si pasamos a la siguiente, aquí os diría, bueno, ¿qué es CIAN? Pues brevísimamente, en pocas palabras, es una corte de arbitraje internacional, y después se ha incorporado también el servicio de mediación internacional. Para definir qué se entiende por arbitraje internacional, se creó esta comisión internacional que veis ahí, de 15 personas, de enorme prestigio, de procedencias de muy diversos países, a las que se les pidió que nos ayudaran a definir para que hubiera un marco objetivo que se entiende por arbitraje internacional, y es una comisión que ha estado realizando unos excelentes trabajos cuyo resultado, en cuanto ya sea definitivo,
se hará público, estará en nuestra página web y marcará lo que se entiende como arbitraje internacional a efectos de CIAM. Empezamos a trabajar el 1 de enero del año pasado, pero como decimos ahí, con la gran experiencia, con la enorme suerte de ser una institución nueva, pero que no tenía que hacer experimentos para funcionar, porque contamos con los equipos de las instituciones fundadoras que estaban ya muy entrenados, que durante años habían llevado casos de arbitraje internacional y que, por tanto, estaban perfectamente capacitados para dar el mejor servicio desde el primer día. Con sede física en Madrid, pero, como veremos ahora también, con una vocación internacional a todos los efectos. Es una institución efectivamente internacional y este es un dato básico. Como sabéis, las instituciones fundadoras siguen existiendo, centradas en el arbitraje y la mediación a nivel nacional, y CIAM se centra en el arbitraje y la mediación internacional. Trabajamos con 4 idiomas, el español, el portugués, el inglés y el francés, con el objetivo, como Paco anticipaba, de ser el referente, como también decía Rosa, en el referente del arbitraje internacional en español, al que igualmente queremos que se una el portugués, los 2 idiomas que a nuestro juicio no están suficientemente reconocidos todavía en el mundo del arbitraje internacional, pero que tienen un enorme futuro. Y, por supuesto, los otros 2 idiomas, el inglés como idioma básico a nivel global y el francés, que todavía tiene una importancia considerable, son nuestros idiomas de funcionamiento. Aplicamos la ley que las partes hayan querido pactar, cualquier ley de cualquier país o cualquier combinación o cualquier fórmula internacionalmente admitida. Tenemos, lógicamente, un interés enorme, somos un instrumento básico para que España y Madrid en particular se conviertan en sedes de arbitrajes internacionales. España tiene que ser un país referente también en cuanto a tener una comunidad jurídica que permita que España sea una sede habitual de arbitrajes internacionales con el prestigio que eso comporta como país. Pero, evidentemente, no nos limitamos a sedes españolas. La sede del arbitraje puede ser cualquier ciudad del mundo y, por tanto, en ese sentido, no somos competidores, digamos, de instituciones de otros países, sino somos perfectamente compatibles con ellas. Hemos integrado desde el primer momento a personalidades de diferentes países, diferentes culturas jurídicas y especialidades. Lo habéis visto en esa comisión y en las siguientes las partes de la presentación que ahora veréis, la cantidad de personas de enorme prestigio, de procedencias jurídicas muy diversas, de diferentes edades, de diferentes culturas jurídicas que hemos integrado en nuestros órganos de gobierno, en nuestras comisiones, etcétera, para tener a lo mejor del arbitraje internacional representado aquí, que también quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ellos el trabajo que están haciendo de una manera absolutamente desinteresada y que demuestra, creo, el interés que ha generado el CIAM a nivel mundial. Y un elemento fundamental es que el estándar ético internacional al que se ha acogido el CIAM desde el primer momento es el más elevado. Y como españoles tenemos que estar muy orgullosos de decir que ese estándar ético hoy está representado por el Código de Buenas Prácticas de otra institución española, del Club Español del Arbitraje. No tengáis ninguna duda que en este momento, si veis los documentos que se utilizan a nivel internacional en cualquier sede, el Club Español de Arbitraje, el código en el que nos hemos inspirado en el CIAM, es el más exigente con diferencia. A continuación vamos a ver de una manera, como os decía, muy rápidamente, nuestro sistema de gobernanza, que aquí aparecen las fotos de las personas del Pleno, la Secretaria General, el Pleno, que es el órgano de gobierno, yo mismo como presidente. Aquí veis que ya hay representantes de diversas, están obviamente los representantes de las Cortes fundadoras, también del Colegio de Abogados y ya personalidades de diferentes países que hemos incorporado, pero sobre todo con esa variedad que nos da también el tener personas procedentes del mundo de las Cortes de Arbitrajes, de despachos jurídicos, árbitros, instituciones académicas, etc. Tenemos un sistema de designación que vamos a ver ya en la siguiente, con 2 comisiones, una de designación de árbitros y una de designación de mediadores, en la que también hemos integrado a personalidades del mundo del arbitraje y de la mediación a nivel internacional. Podéis ver ahí
las personas que están en ellos. El sistema no es de inexistencia de lista, como os decía, pero con todas las garantías a las que se refería Paco. En concreto, en la designación de árbitros hay unas primeras propuestas de la Secretaría General, integrada por la Secretaria General y los 3 vicesecretarios, que son los secretarios de las respectivas cortes fundadoras. Después, la Comisión de Designación de Árbitros recibe esos nombres y finalmente son las partes las que, mediante un sistema de puntuación, deciden quién va a ser el árbitro presidente, en el caso de que sea un tribunal de 3 miembros, o el árbitro único, si es que las partes no se ponen de acuerdo, que evidentemente es lo ideal. Pasamos también a continuación a la Comisión de Examen Previo de Laudos. Este sistema, que como sabéis a nivel internacional se utiliza por cortes de reconocido prestigio, es el que hemos decidido utilizar, y aquí veis igualmente cómo tenemos personas de enorme prestigio de muy diferentes países de América, de Europa, y en general en las instituciones también estamos empezando a integrar a representantes de países asiáticos. En definitiva, como veis, la internacionalidad creo que demostrada y a prueba de bombas, permitidme que utilice la expresión. Y somos una institución que además ha nacido, creo que con todo lo que tiene que tener una institución moderna, una institución nacida en el año 2020. Tenemos en nuestro reglamento, que hemos estudiado los reglamentos de las instituciones más importantes del mundo, todo lo que tiene que tener una institución a día de hoy. Los sistemas de medidas cautelares y árbitro en emergencia para las decisiones rápidas, los procedimientos abreviados para los temas de menor cuantía, el escrutinio previo de laudos como garantía de calidad, a lo que ya me he referido, un sistema no habitual en el mundo, que es el de la impugnación opcional del laudo, que tenían 2 de las cortes fundadoras, una de ellas CIMA, y que por tanto Paco conoce mejor que nadie, pero además nos hemos dotado de la tecnología más avanzada a nivel mundial. Tenemos en este momento las Cortes Españolas, incluido CIAM, una tecnología que muy pocas instituciones tienen, que permite la tramitación de los asuntos sin papel, que permite la celebración de vistas virtuales, en definitiva, que creemos que está en línea también con algo que hoy nos parece importante, que es la cuestión de la sostenibilidad. Hemos aprobado unos aranceles competitivos, como ya se anticipaba anteriormente también, después de un estudio muy riguroso que hemos hecho de los aranceles de las instituciones más importantes del mundo, y hoy podemos decir que tenemos iguales o mejores servicios que cualquiera, pero con un coste menor. Un compromiso decidido con la reducción de tiempo, que ha hecho que en el reglamento se hayan establecido una serie de fórmulas que luego, evidentemente, los tribunales arbitrales y las partes tienen que poner en marcha para que no se alarguen innecesariamente los procedimientos. Una gran preocupación por la transparencia, y aquí me remito básicamente a nuestra página web, donde podréis ver que hay una enorme cantidad de información, y nuestro compromiso es ser absolutamente transparentes, dar toda la información sobre lo que es CIAM, lo que pasa en CIAM, lo que hacemos en CIAM, los casos, quienes han actuado como árbitros, etc. Y por supuesto, decididísimo apoyo a la diversidad, como no puede ser de otra manera en los tiempos en los que vivimos. Los proyectos en marcha son muchísimos, voy a pasar rápidamente por ellos para no alargarme más. Evidentemente estamos en este proceso de difusión al que se refería Rosa inicialmente, y a esos acuerdos de colaboración. En este momento, el otro día salía noticia, acabamos de firmar uno con la institución de Hong Kong, que es una de las más prestigiosas del mundo. Tenemos acuerdos de colaboración en vías de firma con varias de las más importantes y prestigiosas instituciones asiáticas, e igualmente estamos en contacto con las instituciones arbitrales más importantes europeas, y vamos a iniciarlo ahora también con las americanas, para establecer o acuerdos de colaboración o colaboraciones activas, en definitiva, para que se nos reconozca por quienes hoy representan el mayor prestigio a nivel internacional como uno de sus pares. Y creo que este es un elemento fundamental. Los amigos de CIAM es un proyecto importantísimo para nosotros, es la creación de una red internacional de personas que nos ayuden en los distintos países donde estas personas trabajan, para dar a conocer CIAM, pero también para saber qué es lo que en esos países se demanda para que una institución arbitral tenga éxito en ese país. En este mes de enero estamos poniendo en marcha ya la creación de amigos de CIAM en un buen número de países, algunos europeos, algunos latinoamericanos, y eso se irá ampliando a lo largo del año.
Y hemos iniciado también la creación de los grupos de trabajo sectoriales, cuyo objetivo fundamental, aunque pueden participar y están empezando a participar algunos abogados y árbitros especializados en el sector, pero lo fundamental es dar a conocer a las empresas la existencia de CIAM y, sobre todo, más incluso que eso, oír a las empresas. Por eso las hemos agrupado por sectores económicos, por sectores de actividad, porque lo que queremos es saber qué piensan del arbitraje internacional, de las instituciones, en definitiva, qué tenemos que ofrecerles para que puedan confiar en nosotros. Antes de Navidad se han puesto en marcha los grupos que aquí están ya mencionados y ahora mismo tenemos en proyecto la puesta en funcionamiento de 7 grupos más sectoriales donde creemos que hay empresas internacionales, españolas o de otros países que pueden estar interesados en este tema. Y también una iniciativa que nos parece fundamental, y precisamente anteayer tuvimos la primera reunión al respecto, es la creación de un grupo de trabajo de peritos en diversos sectores y de peritos de nivel internacional para conocer toda la problemática de la aportación de los peritos, que son un elemento fundamental en el arbitraje internacional. Y bueno, la verdad es que estamos contentos porque ha tenido muy buena acogida la iniciativa. Los peritos decían, es la primera vez que nos cita una institución arbitral para darnos cabida, para darnos hueco, y vamos a crear, creo que con casi total seguridad, también no solo un grupo de trabajo, sino nuestra idea es tener durante el curso del año 2021 cada mes un acto de cuestiones relacionadas con el mundo del arbitraje, que unas veces será con instituciones de otros países, otras veces será con el grupo de peritos o con instituciones académicas. En definitiva, queremos colaborar también a dar a conocer el mundo del arbitraje. En definitiva, como veis, hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo que estamos haciendo ya con una enorme ilusión. Como se decía antes, nacimos en un año complicado, el año 20, y eso, como suele ocurrir, lo que ha hecho es que nos ha obligado a ser más fuertes, a tener más ilusión si cabe, y en ello estamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y a partir de ahora pues estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer en este momento y, por supuesto, en CIAM, todo el equipo de CIAM y yo mismo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, José Antonio. Paco, muchísimas gracias por vuestra intervención y vamos rápido con un breve turno de preguntas porque el tiempo apremia y son muchas las que tenemos en el panel que están haciendo nuestros asistentes. La primera, nos preguntan si aparte del arbitraje y la mediación, ¿tenéis pensado el CIAM o trabajar en otros métodos de disputas, de resolución de disputas comerciales? Por ejemplo, pregunta en concreto sobre el expert determination. Bueno, no estamos en absoluto cerrados a opciones diferentes al arbitraje y la mediación. Hemos empezado por el arbitraje, hemos añadido la mediación porque nos parecía lo fundamental, pero evidentemente una de las cuestiones que precisamente este grupo de trabajo de peritos se va a plantear es esa, es decir, si tenemos que añadir algún otro tipo de fórmula y evidentemente en la medida en que nuestros usuarios nos la pidan, la haremos, la pondremos en marcha con todas las garantías, sin ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también una pregunta un poco perversa y difícil, pero seguro que nos la sabéis contestar. Nos preguntan ¿cuáles serían, en vuestra consideración, las ventajas que puede ofrecer CIAM frente a otras cámaras internacionales mejor posicionadas hasta el momento en el mercado, como puede ser la ICC París u otras que todos conocemos? Bueno, es una pregunta, no sé si perversa. José Antonio, tú. No, vamos a ver, la pregunta creo que es oportuna, evidentemente. A ver, yo tengo que empezar por decir que esas otras instituciones o la que has mencionado en concreto, la CCI, evidentemente son instituciones sumamente respetables con las que tenemos una magnífica relación institucional, como no puede ser de otro modo, y que hay que reconocer que nos han dado la bienvenida de una manera calurosa que hay que agradecer. A pesar de que saben que evidentemente nuestra vocación es ser competidores leales, pero duros de ellas.
yo creo que hay muchas cosas donde creo que una institución nueva puede ofrecer cosas nuevas, pero también mejores, ¿no? La primera y fundamental es que yo creo que a mí me gusta el baloncesto. Pondría el ejemplo de los jugadores de baloncesto, que alguna vez ya lo he utilizado, ¿no? No tenemos el tamaño de un pívot, pero tenemos la flexibilidad y la agilidad de un base o de un alero. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Porque nos permite movernos muy rápido, nos permite ser muy flexibles, nos permite no partir de un apriorismo de lo que hemos venido haciendo, sino ver qué es lo que se hace en el mundo, no una institución determinada, sino en todas, y ver lo que ya otros han hecho bien para aprovechar y también ver lo que otros hacen de una manera mejorable para intentar hacerlo nosotros. Y eso es una gran ventaja para una institución que nace ahora y es lo que hemos intentado con nuestro reglamento, con nuestro sistema de funcionamiento. Vemos una estructura más pequeña, que es muy eficiente, que además está continuamente pendiente de ver lo que está pasando en el mundo del arbitraje a nivel internacional. Por ejemplo, para que os hagáis idea, hay una persona que está permanentemente viendo todas las modificaciones de los reglamentos de las instituciones más importantes del mundo para ver si hay algo que se innova, algo que pueda ser interesante. Pero además de eso tenemos nuestro propio sistema de creación. La ventaja de haber partido de ese reglamento modelo que hizo el Club Español del Arbitraje en el año en que se iba a constituir CIAN, que ha sido un punto de partida fundamental. El sistema tecnológico al que antes me refería es un sistema que no tienen esas instituciones a las que te has referido, porque lo tenemos muy poquitas instituciones en el mundo. Y es, creo que, una ventaja competitiva importante y mucho más en los tiempos en los que vivimos. Los aranceles, también lo he dicho antes, hemos estudiado muy a fondo los aranceles de las otras instituciones y hemos aprobado unos aranceles que, como digo, son competitivos, dicho en Román Paladino, más baratos, sustancialmente más baratos, especialmente a medida que se va elevando la cuantía. Tenemos, yo creo que además, las ventajas derivadas de puntos concretos del reglamento, que ahora no voy a tratar porque creo que no hay tiempo para ello, pero además de todo eso, creo que tenemos algo que es muy importante y es la frescura de una institución nueva que quiere hacer las cosas bien, que creo que se ha dotado de todos los medios necesarios para hacerlo bien. Y por eso yo de verdad que os animaría a que confiarais en CIAM, aunque solo fuera una vez, porque creo que lo fundamental en estos casos es que pruebes si lo que te cuentan es verdad o no. Y estoy convencido de que lo que decimos es verdad y estoy convencido de que veréis que los asuntos se van a llevar igual o mejor que en esas instituciones. Confío en que se lleven en menos tiempo, con un sistema de designación de árbitros absolutamente garantista, con fórmulas de ayuda. Por ejemplo, una cosa que para los que sois árbitros que me escuchéis, estoy seguro que vais a entender muy bien, ¿no? CIAM pone para cada audiencia una persona de CIAM a disposición de los árbitros para ayudar en toda la organización, por ejemplo, telemática, etcétera. Cosa que hacen algunas instituciones, algunas, por cierto, de las españolas aquí representadas, pero que a nivel internacional generalmente no se hace. Los árbitros se quedan completamente a su suerte, digamos, para la organización de todos esos elementos, ¿no? Pero hay muchos datos, no me voy a extender más por razón de tiempo, que creo que nos permiten afirmar que de verdad no somos peor que nadie, somos, creo que como mínimo, igual de buenos que esas instituciones y en muchos extremos creo que podemos ser mejores. Si me permite, Jesús, en este momento y complementando un punto muy concreto. Uno de los momentos claves en el arbitraje, lo sabemos todos, es la designación de los árbitros. Si yo invito a todos los que nos están escuchando o viendo que analicen los reglamentos, porque eso no admite discusión, que analicen los reglamentos de todas las instituciones arbitrales internacionales. Y cuando se habla de la designación de los árbitros, todas te dicen lo siguiente: a falta de acuerdo entre las partes, la Corte designará al árbitro. Y ahí se paran. Nosotros decimos que esto es así, pero que se designa la Corte de esta manera
Y esa corte, como somos nosotros, ofrecemos, como ha explicado muy bien José Antonio, el presidente, ofrecemos una lista de árbitros para que sean las cortes, perdón, para que sean las partes que tengan intervención las que lo designen. Eso es clave y eso es fundamental. Una última pregunta, porque sé que además, José Antonio, te tienes que conectar ahora a las 11 en punto a otra conferencia, pero me parece muy interesante una pregunta que nos hacen. ¿Qué argumentos se puede dar qué argumentos puede dar una empresa española para convencer a una empresa no española para acogerse a una cláusula de arbitraje al CIAM y para vencer esos recelos que pueda haber una falsa sensación de no neutralidad? Sí, ciertamente es una pregunta muy, muy oportuna. A ver, yo creo que, como visteis, he insistido mucho en la internacionalidad de CIAM. Y yo creo que este es un mensaje importante en el que todos nos podéis ayudar. Evidentemente, CIAM está orgullosísima de ser una institución española, tiene esas funciones que hemos dicho, de ayudar al arbitraje con sede en España, ayudar al arbitraje en español, pero no es una institución hecha por españoles para españoles. Por eso he insistido tanto desde el primer momento en contaros ese elemento de internacionalidad que está ya representado en todos sus órganos de gobierno, comisiones y demás. Es decir, es una institución puramente internacional, es una institución que tiene todas las garantías, puede, como se ha visto también, utilizar no solo otros idiomas, tener otras sedes de arbitraje, aplicar cualquier tipo de ley, es absolutamente neutral en relación con las empresas españolas y, evidentemente, lo que tiene son las ventajas que hemos dicho como institución recién creada, como institución que evidentemente tiene sus objetivos y el uso del idioma del español, por ejemplo, es impresionante hablando con nuestros colegas latinoamericanos la importancia que ellos le dan a ese dato, mucha más que la que le damos los españoles. Es sorprendente ver la importancia que tiene para ellos tener una institución cuyo primer idioma es el español. Pero eso no significa que vaya a ser, evidentemente, una institución sesgada en absoluto. Como veis, es absolutamente garantista en todos los ámbitos y, obviamente, estaremos encantados de que las empresas españolas, cuando tengan conflictos con empresas de otros países, puedan utilizar el sistema de administración de CIAM, poniendo la sede en el lugar que consideren oportuno, aplicando la ley que consideren oportuno y con árbitros que van a ser árbitros internacionales y que no van a tener, evidentemente, ninguna preferencia por las empresas de ningún país. Y, por supuesto, estamos también a disposición de los conflictos entre empresas de terceros países. Por tanto, no creo, si utilizamos el ejemplo por el que antes me preguntabas, es decir, la CCI, nadie duda que la CCI puede resolver un conflicto entre una empresa francesa y una empresa de otro país y que no va a resolver en favor de la empresa francesa. Pues por la misma razón no tiene que haber ninguna razón para que se piense que el CIAM es una institución que no va a ser absolutamente independiente y que no va a trabajar en pro de las empresas del país donde tiene su sede física. Pues muchas gracias. Sentimos y pido disculpas al resto de preguntas que se quedan en el tintero, pero por una cuestión de tiempo no podemos continuar. Agradeceros enormemente y os traslado también los agradecimientos que a través del chat nos están llegando de muchos de los participantes, de las personas que están atendiendo por esta magnífica iniciativa y la exposición que habéis hecho. José Antonio, Paco, muchas gracias por vuestro tiempo. Rosa, también muchísimas gracias por tu intervención y presencia y apoyo. Y nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el CIAM y de aquí en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Solo una cuestión para los que se hayan quedado con preguntas que no les hemos podido contestar. Podéis entrar en la página web, que tenéis ahí los datos, hacer la pregunta y os contestaremos a todos con mucho gusto para que nadie se quede con una pregunta sin responder. Muchas gracias y efectivamente espero que, como dice Jesús, que nos veamos en CIAM. Muchas gracias Jesús, muchas gracias José Antonio, a Javier Sánchez Quero que anda por ahí, Vanessa y Rosa. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Exactamente. Gracias al equipo técnico que ha estado detrás, que es muy valioso. Sin ellos no es posible esto. Un abrazo a todos y que tengáis... Un abrazo, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.